Bueno, muy buenos días para todas. Sean muy bienvenidas. Qué gozo, qué privilegio y merecido estar aquí juntas como ministerio aprendiendo una vez más de las maravillas de este Dios, de nuestro Salvador, de quien cantábamos, ¿cierto? Y bueno, Dios nunca deja de sorprendernos y en esta mañana pues nos regala una porción preciosa de su palabra. Vamos a iniciar, como pueden ver en las diapositivas, el estudio del Sermón del Monte. Y vamos a aprender ahí acerca de muchas cosas. No me voy a adelantar, no les voy a dañar, no voy a hacer spoiler. Es que en español se dice degollar, entonces suena como raro. Les digo, no las voy a degollar, se imaginan quién sabe qué cosa. No les voy a hacer spoiler, no les voy a dañar lo que viene, sin presión. Entonces solo voy a hacer la introducción al capítulo, a los dos capítulos más bien que vamos a estar trabajando, y vamos a estar, como dice ahí, a los pies de Jesús. Entonces pongamos este tiempo primero antes del clic en las manos del Señor. Amado Señor, Padre Todopoderoso, Dios perfecto, mi Redentor, nuestro Hacedor de maravillas, majestad, tantas cosas podríamos decirte en esta mañana y ninguna de ellas alcanzaría para exaltar la perfección, Señor, la grandeza de tu nombre, todas tus maravillas. Te damos gracias por tu palabra, gracias por cada mujer que ha llegado esta mañana con ese corazón listo, Señor, para que tú escribas en él. Gracias por tu palabra que es eterna, que está grabada en los cielos, Señor, con la cual nos quieres edificar, nos quieres enseñar, nos quieres animar. Gracias, Señor, por tu Hijo, porque un día lo enviaste y sin merecerlo lo diste por cada una de nosotras, Señor. Danos en esta mañana tu fuerza, tu entendimiento, tu sabiduría, Señor, y el deseo, Señor, de obedecerte conforme tú lo quieres, Señor. Entregamos este tiempo, te pedimos que seas tú y solo tú, Señor, el objeto de nuestra alabanza. Y bueno, que seas lo que eres, el Dios grande y poderoso que va delante de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén. Bueno, entonces, ¿qué hice? Es para el otro lado. Sí, ahora sí. Bueno, 10 claves para la plenitud. Vamos a estar trabajando esta primera porción pues del sermón, y vamos a ver inicialmente, no son las únicas claves ni es lo único que vamos a ver, pero vamos a arrancar hoy con la primera clave, y la primera clave nos habla de una relación personal. Y vamos a ocuparnos en esta mañana, en esta porción, Mateo 5, del 1 al 2, dos versículos ahí súper importantes para que nos estemos ubicando. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El propósito que tiene esta enseñanza en esta mañana, con el que Dios quiere que salgamos hoy, es que entendamos que todo ser humano tiene la necesidad de establecer una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, y pues que estemos analizando la calidad de esa relación. Este es el bosquejo. Vamos a ocuparnos en dos punticos muy sencillos. La primera clave para llegar a esta plenitud, para llegar a lo que tanto anhelamos, está en estos versículos, y es una relación personal con un enfoque eterno y una relación personal con una implicación eterna. Como pueden ver ahí, el primer punto es Mateo 5, 1a. Ahorita los vamos a desglosar, no se preocupen. Y Mateo 5, la segunda parte del 1 y todo el versículo 2. Les cuento un poquito así rápidamente del contexto. El Sermón del Monte es el discurso pronunciado por el Señor Jesucristo a los suyos, a sus discípulos.
y está pronunciado también ante el pueblo que se había congregado allí, la multitud. Está registrado, como les dije, en los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo y encuentra su parte paralela en el libro de Lucas, capítulo 6, de los versículos 20 al 49. Y si vamos ahí, si ya están ahí, yo creo, yo no he llegado, en Mateo 4 del 23 al 25, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces ahí vemos que el Señor Jesús había iniciado su ministerio y son muchas las personas que le siguen, todas ellas de diferentes lugares, de diferentes poblaciones. Y bueno, vamos a beneficiarnos profundamente de este estudio, porque ¿quién no añora tener una vida plena? ¿Quién puede aquí levantar su mano y decir, no, yo no quiero tener una vida plena? Pues aquí están las 10 claves, atención a la primera. La primera pues es la relación personal con enfoque eterno, dice nuestro primer punto. Viendo la multitud, subió al monte. Viendo la multitud, subió al monte. Y este viendo expresa una acción que se ha iniciado en el pasado y que todavía tiene una regularidad o una continuidad al presente. Y es que ver significa percibir con los ojos, percibir algo mediante la acción de la luz, percibir con la inteligencia, comprender, examinar algo, reconocer con cuidado y atención, considerar o advertir, reflexionar, considerar algo o a alguien que está de determinada manera. Y lo segundo que vemos ahí, bueno, ya vamos viendo, lo segundo que vemos ahí pues es un grupo. Ya vimos una acción, ahora vamos a ver un grupo, y ese grupo es la multitud. El Señor tiene su mira ahí en la multitud, viendo la multitud. Multitud, el diccionario lo define como una reunión temporal de personas a la vez en un solo lugar, Ahorita hay bueno, no somos una multitud, pero sí un grupo, una multitud más numerosa, ¿cierto? La Reina Valera 1909 nos dice, y viendo las gentes, subió al monte. Ya no dice viendo la multitud, sino que decía viendo las gentes, habla de gentes, entonces esta multitud nos habla de pueblos. Y bueno, es que Dios no ha perdido su enfoque. Dios siempre ha tenido la mira en nosotros como humanidad, ¿cierto? Todos los pueblos, todas las naciones, todas las etnias son importantes para Él y tienen el mismo valor. Para los ojos de Dios no hay primer mundo, no hay tercer mundo. Para Él solo hay almas que sufren por la ausencia de una relación con Él. Sus ojos jamás hasta el día de hoy dejan esas multitudes. Nunca se desenfocan de estas multitudes. Y un día estuvimos nosotras ahí en esa multitud y Dios estaba ahí, Jesús estaba ahí mirándonos. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y me llama muchísimo la atención de este versículo que no dice que al ver las multitudes sintió compasión de ellas. Dice tuvo. Y es bien interesante esto porque implica que hubo una acción, no una emoción, ay, qué pesar, ay, mira las multitudes, sino que hubo algo, una acción. Y en esta mañana pues queremos también ver por qué dice él esto de las multitudes, por qué tuvo compasión de ellas y porque dice que estaban desamparadas, sin amparo, sin quien las cubra, sin quien las ayude, sin quien las cuide, y que estaban dispersas. Y acabamos de salir del Salmo 23 y entendemos que es estar disperso como ovejas sin pastor. Entonces pues ahí no vamos a elaborar mucho. Vamos a ver por qué él está viendo las multitudes así. Nos dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y Jesús está viendo a la multitud así, está viendo a todas estas gentes así, es porque Él sabe que todos son
que todas esas personas que están allí son pecadores, y Él también sabe que todo ser humano es pecador, ¿cierto? Todos somos pecadores, todos alguna vez hemos pensado, hemos dicho algo que no conviene. Y esto tiene una consecuencia. La paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado del hombre, de cada uno, es la muerte. Y esta muerte es una separación en el aquí y en el ahora, al no contar con la bendición, al no contar con la guía de Dios para nuestra vida como seres humanos. Pero también, Pero también Dios en esta mañana quiere hacernos entender que Él no quiere que nosotros tengamos que pagar, sino que Él quiere mostrarnos que Él ha hecho algo extraordinario, que Él ha hecho algo maravilloso. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos vio como esa multitud, como esas ovejas desamparadas, sin pastor, y supo que la consecuencia de estar separadas de Él, de estar en pecado, pues era que tuviéramos que morir, y no quiso eso, sino que siendo aún pecadores envías a su Hijo para que muera en nuestro lugar, para que tome nuestro castigo, para que asuma la responsabilidad de nuestro pecado, para que lo cargue y pague el precio, ese precio de muerte que Él pagó en la cruz, ¿cierto? Aquí en Juan 3:16 también vemos un poco más claro, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tal fue el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo que tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dio con un propósito, para que como seres humanos creyéramos en Él, para que no nos perdiéramos y para que en ñapa tuviéramos la vida eterna. O sea, nos lo dio todo. Ya Jesús hizo lo necesario para darnos vida. Y bueno, si estás hoy con nosotros aquí y nos visitas por primera vez, o tal vez has estado aquí por algunas reuniones, algunos meses, o tal vez llevas años, yo te pido hoy que analices si en verdad está Jesús contigo, si Él es tu Señor, si está en tu corazón, y si no, que lo hagas hoy Señor de tu vida. Y bueno, para eso solo necesitamos dos cosas. Necesitamos creer y recibir. Dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces solo necesitas creer y recibir. No necesitas nada más, no necesitas hacer nada extraordinario. Por la fe que Dios mismo te puede dar en este momento, puedes aceptar a Jesucristo y tener esa vida eterna y el perdón de pecados. Y bueno, yo sé que aquí la gran mayoría, por conocerla, sé que la gran mayoría de ustedes en esta mañana pues tienen esa relación ya personal con Dios como la tengo yo, gracias a Él por eso. Y entonces, bueno, aquí vienen algunas aplicaciones para nosotras que ya tenemos una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Vemos que ahí es Jesús enseñándole a los suyos. Si van a Mateo 5, no se pierdan de ahí, pongan un dedito, alguna cosita, porque vamos a ir y venir. Entonces vemos que Él está enseñando a los suyos, a los discípulos, pero sin perder de vista a la multitud, ¿cierto? Y hoy te pregunto, ¿tienes tú compasión de la multitud como la tienes Jesús? ¿Tú eres capaz de mirar a la multitud como la mira Jesús hoy? ¿Te importan? ¿Te subes en el Transmilenio tranquila y ves la multitud y nada se te mueve? No dices, oye, de pronto alguien necesita aquí de Cristo. Ves a tu familiar que lleva tantos años, que ya no es la multitud, sino que es alguien cercano, y allí adentro nada se mueve, nada se mueve. Vamos a ir a Isaías 14, 16 y 17. Bueno, ahí tenemos el 17, pero vamos a leer desde el 16 para tener un poquito más el contexto. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo,
¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Bueno, este es el asirio, pero en realidad, pues si lo vemos también es el enemigo. Es el mismísimo diablo que a sus presos nunca abrió la cárcel, que tiene a cada persona en este mundo sin Cristo encarcelada, presa a su antojo, a sus designios, a lo que él quiera. Y alguna vez alguien dijo que si durante nuestra carrera cristiana no nos tropezamos con la oposición del enemigo, tal vez sea porque vamos en la misma dirección, ¿cierto? Ahí está él, que no siente compasión, que no siente nada, que ve las multitudes presas del pecado. Y nosotros tenemos la llave para esa prisión, tenemos la llave más sencilla, la que acabamos de ver, el Evangelio de Salvación. Es una llave muy sencilla, pero es una llave poderosa. Es la llave que un día le dio el sentido a mi vida, que me dio vida y que te dio, pues considero a ti también vida, ¿cierto? La manera más sencilla de no perder a las gentes de vista, como lo estaba haciendo Jesús, es orar por ellos. Nidia ya nos invitaba a orar por Castillo Fuerte en esta mañana y nos recordaba lo de cada uno de los encargos que tenemos. Lo primero, pues orar. Lo segundo, hablar, tener ese testimonio de palabra con las personas, aprenderlo a hacer, compartirlo. Si no lo sabes hacer, que te acerques a tu maestra y le pidas que te enseñe cómo compartir el Evangelio. Y bueno, si no tienes maestra, pues que lo aprendas a hacer aquí mediante las enseñanzas, o te acerques a cualquiera de nosotras que con gusto te lo enseñaremos a hacer. Y bueno, también como damas tenemos esas peticiones de nuestro ministerio organizadas por días para clamar cada día al Señor por Riohacha, por Medellín, por Pasto, por Chile, por esos niños tan preciosos que Dios está añadiendo al club de niños, y por esos jóvenes que veíamos hoy. Necesitamos que se sumen a Castillo Fuerte, ¿verdad? Esos obreros que van a alcanzar las naciones en tanto que el Señor viene. Entonces, que ese sea parte de nuestro compromiso como ministerio, como hijas de Dios, y sobre todo pues que entendamos que eso es parte de ser Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Les voy a leer algo sobre nuestro país. Dice: Colombia, primer productor mundial de pornografía infantil. País donde el embarazo adolescente ha crecido más de un 15%. Violento por naturaleza, corrupto. Donde la tasa de suicidios va en aumento de día a día. Más de 2.000 personas al año. Índices de drogadicción y alcoholismo por las nubes. Y esto sin mencionar lo que sucedió el martes. Y vemos que es un país difícil, ¿verdad? Pero yo las animo a ver el país como con los ojos del Señor. Dice el Salmo 16:6: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo espero que no hayas perdido de vista tu nación y que entiendas que este es el lugar más hermoso en el que Dios te puede poner. No por los ríos, la naturaleza, lo lindo de la gente, sino porque es en este lugar en donde Dios quiere usarte. Es en este lugar donde vas a conocer el gozo, la plenitud. Es en este lugar donde Dios te va a hacer una sierva suya, y es en este lugar donde vas a crecer y vas a tener fruto para la eternidad. No es en Canadá, a menos que el Señor te llame junto con tu familia para salir o a otra ciudad o a otra nación. Esta es nuestra heredad y es hermosa la heredad que nos ha tocado. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios nos ha dado un país con muchísimos problemas, donde la gente, por la pobreza, por la inseguridad, por todo lo que vemos, no se ha endurecido aún. Donde la gente no tiene la seguridad económica y buscan una seguridad. Y qué fácil es hallar esa seguridad en Jesucristo, ¿cierto? Qué fácil es hallarla. Esa es una manera también de participar activamente en Colombia para Cristo. Cada capital. Oremos por Mocoa. Ay, pero es que no es de nuestro ministerio. No importa. Oremos. Entendamos que el hacer parte de este país es el plan de Dios para nuestras vidas, y que Dios nunca se equivoca. Él trazó el plan para que tú nacieras en Colombia. Ama este país.
ama sus barrios, ama esta ciudad, ama cada lugar en el que Dios te tiene trabajando, cada lugar a donde vas, ama cada lugar. Cárgate mucho por las almas de esas multitudes que están aquí en esta ciudad. Casi 11 millones de personas, eso es más que muchas de las naciones existentes hoy en el mundo. No pierdas de vista las multitudes, vive y trabaja para el Señor. Durante la pandemia aprendí a verlas, muchas cosas pasaron, perdí mucha visión física. Ya de aquí a allá casi no veo, y las de la última fila las veo ya como en manchitas, pero Dios me amplió mi visión, y no la física, la espiritual, me amplió mi visión espiritual y aprendí a ver las noticias del mundo con los ojos de Dios. Y es el tiempo en el que les aseguro más he orado por naciones específicas, por pueblos, por etnias. Dios simplemente iba poniendo esa carga, y bueno, como familia, de noche en noche, de día en día, mientras yo estaba haciendo cualquier quehacer, escuchaba y decía: Señor, ten misericordia de ellos, envía obreros a tu mies. Bueno, lo que Dios pusiera ahí. En el ministerio de Firmes al cual pertenezco, hemos ido adoptando naciones del mundo musulmán, y Dios está poniendo esa carga. Nosotros como familia oramos por Mali y por Maldivas. Dios va poniendo esa carga de día en día. Y al igual que toda la iglesia, seguimos discipulándonos, seguimos asistiendo a las enseñanzas, pero sin perder de vista el mundo perdido. Y tal vez mucha gente dirá: no, pero el mundo musulmán, ¿cuándo vamos a ir al mundo musulmán? Sí podemos ir al mundo musulmán, podemos ir por medio de nuestras oraciones. Y yo les conté hace mucho tiempo que, bueno, yo me encariñé, amé. Los afganos hicieron su enclave en mi corazón por leer una noticia. Hace ya más de 20 años, y estoy persuadida que esa persona por la que he orado todo este tiempo, pues yo la voy a ver en el cielo, y espero también ver a su papá y, bueno, la gente cercana a ella. Que no perdamos de vista el mundo, no solo las naciones, no solo nuestro país, sino que no perdamos de vista también las personas cercanas, ¿no? Esos familiares, todas esas personas que están ahí con nosotros y que pues no tienen una relación personal con Dios. Bueno, ya retomando el texto, volvamos ahí a Mateo. Y me perdonan si eres nueva, yo siempre lloro. Siempre lloro. Ese es el sello de mi identidad, y me lo regaló el Señor Jesucristo. Bueno, entonces que no olvidemos estar ahí. Durante todo el discurso, si ustedes leen bien juiciosas, empiezan a leer desde hoy el Sermón del Monte, se van a dar cuenta que el Señor está hablando a los suyos y que ve esa multitud. Y que Él no abandona nunca. Durante el discurso siempre la multitud está ahí. No la pierde de vista. Y es que Él no abandona, no renuncia. Y pienso en Jesucristo, Dios hecho hombre, camino a la cruz, en medio de dolor, en medio de los insultos, en medio de esos golpes incesantes, de ese látigo romano, yendo a cumplir su obra maravillosa y perfecta. Viendo a esa multitud, viendo a las grandes multitudes en esa aflicción, en completo dolor. Pienso yo que Él me veía, y que veía que yo un día iba a aceptarlo como Señor y Salvador. Pero pienso también en mis muchas fallas. Pienso en todas las veces que como hija ya le iba a fallar, que habiéndolo tenido y recibido en mi corazón ya le iba a fallar. Y pienso que a pesar de eso Él no desmayó, sino que me dejó ese ejemplo de carácter. Inició una obra y la terminó de manera perfecta. Y si eso no es carácter, díganme qué es carácter. No molestamos nosotras como mamás, las que somos mamás, a nuestros hijos para que inicien y terminen una labor. Sí, es cierto, les enseñamos carácter, y Dios nos deja en su Hijo ese ejemplo de carácter. No, es que yo ya le he hablado a mi primo durante 15 años y él no ha querido. Jesús no abandonó, no dejó la tarea a medias. No es momento de abandonar, no dejemos a ese familiar a mitad de camino. Oremos y hablemos, porque Dios no ha perdido a las multitudes de vista hasta el día de hoy. Él tiene el mismo interés que tenía en ese momento, que ellos dejen de ser ese grupo de personas desconocidas y lleguen a ser sus hijos, y luego se conviertan en sus discípulos, como ellos que le estaban escuchando. Vamos ahora a Lucas 6:19, por favor.
Lucas 6:19. Y esto es parte de los pasajes paralelos que encontramos del Sermón del Monte. Dice Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. El enfoque de la multitud para seguir a Jesús no es el mismo que el que él tenía al verles. Y yo hoy también te quiero preguntar ahí en tu corazón para que lo pienses. ¿Por qué te acercas a Dios cuando te acercas a Él? ¿Qué es eso que te mueve? ¿Será tal vez la solución mágica a un problema emocional, a un problema familiar, a un problema de salud, a un problema personal, a un problema económico? ¿O es más bien el conocerle más y mejor cada día? Ojalá que nuestros motivos en acercarnos al Señor siempre sean motivos puros. Enseguida nos dice el pasaje, si volvemos ahí pronto a Mateo, dice que subió al monte, viendo la multitud, subió al monte. Y subir es ir o moverse, es ir de un lugar a otro, es viajar hacia el norte, hacia arriba. Qué interesante, ¿no? Que Jesús se dirige hacia un lugar más alto de ese lugar donde estaba, siendo el Hijo de Dios, buscando siempre ese lugar más alto. Nos deja ese ejemplo de estar siempre con la mira hacia arriba, ¿cierto? De estar buscando ese lugar más alto. ¿Y subió a dónde? Dice al monte. Y es que monte proviene del vocablo hebreo ar. Es el mismo que fue traducido a nuestro idioma como monte, colina, montaña, montañita, elevación de tierra. La palabra monte bíblicamente, pues en lo general tiene una relevancia muy especial, porque indica espiritualmente el lugar más alto donde se puede llegar. Imagínense, los discípulos van ahí y él sube al monte, sube a ese lugar más alto, a ese lugar más íntimo donde se puede estar con él. Y ellos subieron porque le conocían, los discípulos suben a él porque le conocen, porque tienen ese deseo de ser enseñados por él y de vivir para él. Ese es el lugar más alto donde podemos llegar. Vamos a ir ahora a Isaías 2:3. Dice Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y bueno, que pienses ahí en tu corazoncito, Dios envió a su Hijo, Él está ahí enseñando. ¿Qué tan seguido subes a ese monte? ¿Qué tan seguido subes a la presencia misma del Señor para ser enseñada en sus caminos, en sus estatutos, para poder andar por ellos, para andar por sus sendas? ¿Y qué tan enseñable eres? Cuando algo no te gusta, te molestas, te incomodas, o simplemente te haces la de la orejita pequeña y no lo tomas en cuenta, que lo tomes en cuenta. Bueno, cerrando este primer punto, los discípulos sabían que la plenitud, que la clave para la verdadera satisfacción y el gozo está en Jesús, y es por eso que se disponen para escucharle, ¿cierto? En segundo lugar, vemos que una relación personal es aquella que tiene una implicación eterna. Y vamos a cubrir la segunda parte del versículo 1 y el 2. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La primera parte del versículo, como lo ven ahí en la pantalla, dice y sentándose. Y pues bueno, yo también quiero que piensen en que hay un punto y coma que separa a la multitud en el texto. Hay un punto y coma que separa a la multitud de los discípulos. Y es que el Señor iba a enseñar, aunque la multitud estaba ahí, estaba presente, el Señor quería enseñar era a sus discípulos. La multitud no podía ser enseñada porque no tenía una relación personal con Jesucristo. Entonces, nada de lo que Él les dijera, y en especial esos tesoros maravillosos que están en este sermón del monte para cada una de nosotras, no iba a tener sentido. Es como si ahorita alguien llegara a hablarnos, no sé, en Swahili,
Entonces de pronto Sarita Garrido ya está experta en Swahili, pero las demás no entenderíamos nada, ¿cierto? No entenderíamos nada y eso era lo que pasaba. Entonces él está enseñando pues a sus discípulos. Y lo primero que hace es sentarse, dice y sentándose, y sentándose. Y al sentarse hace algo muy especial que está en Colosenses 3:1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él se sienta y vemos también, les voy a leer Mateo 26:64. Mateo 26:64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y al leerlo nos damos cuenta que Él está sentado a la diestra de Dios. Se sienta en señal de autoridad. Y son los discípulos quienes llegan a Él para escucharle, ¿cierto? Hay un entendimiento muy claro en los discípulos que también debe haber en nosotros en cuanto a la posición, en cuanto a la relación con el Señor. Es una relación de autoridad. Es el Señor y son los discípulos, ¿cierto? Es una relación vertical, no es una relación horizontal. No son iguales, por eso Él se sienta, va a un lugar más elevado. Es una relación en la que Él les manifiesta con el solo hecho de sentarse su gran autoridad, ¿cierto? Y los discípulos también por eso van a Él, acuden a Él. Los discípulos tienen ese entendimiento. Los discípulos no están con Diosito, los discípulos no están con Papito Dios y los discípulos no están con Chuchito. Los discípulos están frente al Dios eterno, hecho hombre, y como tal le escuchan. Y esa también debe ser nuestra actitud cuando llegamos a la palabra de Dios. Estamos frente al Dios vivo y verdadero, el Dios eterno, el Dios que no cabe en nuestra mente, el Dios infinito, el todopoderoso, el que extendió los cielos. Entonces no podemos llegar con esa actitud, no podemos llegar a Él con diminutivos. Hoy cuando Nidia dijo Luz Marina, yo me sentí como regañada, que aquí todos me dicen Luzma. Y esa es como la forma cariñosa, ¿cierto? Es como la forma cariñosa en que nos referimos todas, pero nadie me dice Luzmita. Que los diminutivos en español por lo general tienen una connotación como negativa, una connotación medio despectiva. Entonces estaba el niñito con la niñita y estaban caminando y es una connotación despectiva. ¿Cuánto más con el Dios del universo al decirle Diosito? ¿Qué voy a pedirle a mi Diosito? No nos equivoquemos. No nos equivoquemos y aprendamos de los discípulos. Tampoco vemos a los discípulos interrumpiendo. Si ustedes leen los 2 capítulos se van a dar cuenta que los discípulos no. Moción de censura, moción de orden, tengo una pregunta. No me parece, no. Nosotras las mujeres somos muy dadas en las reuniones a participar y a hablar. Esa es nuestra naturaleza, ¿cierto? Pero cuando el Señor nos está hablando, no interrumpimos, no preguntamos, no cuestionamos. Los discípulos entendían que era Dios mismo, que era su palabra hablada la que iban a escuchar y hacen silencio. Y por conocernos sé que han desarrollado la misma pasión que yo tengo por los profetas menores, así que vamos a ir a Habacuc. Y en Habacuc vamos a ir a Habacuc 2:20. Habacuc 2:20. Habacuc 2:20. Sí existe Habacuc. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Dios está arriba y nosotros aquí abajo. Él está en su santo templo. Callemos delante de él. Y Zacarías, que ese sí queda más fácil para buscarlo, entonces lo tenemos aquí en las pantallas para que no se me pierdan. Dice Zacarías 2:13, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Ha dejado su santa morada y se ha hecho hombre, y ahora está enseñando a los suyos, a sus discípulos. Y bueno, a pesar de que la multitud está ahí, las palabras de Jesús no son interrumpidas ni siquiera por la multitud. Los discípulos están ahí escuchando.
Y muchas veces cuando llegamos a la Biblia, en nuestra cita diaria con Dios, hay mucho ruido. Y bueno, yo vivo al lado de una clínica y de constante se entran y salen ambulancias y hay algo de ruido. Pero no me refiero a ese ruido externo, no me refiero al ruido del ambiente, me refiero al ruido de nuestros pensamientos. Y muchas veces entramos cargadas, cansadas, con cosas por arreglar, aún con pecados que no le hemos confesado al Señor, con preocupaciones, con pensamientos. Entramos pensando en el almuerzo, en el arroz del almuerzo, ya no en la papa, porque la papa está cara. Y no le entregamos en realidad los problemas a Dios antes de disponernos a sumergirnos en su palabra. Y no es que ella no tenga poder, pero ese día es infructuoso, leemos y ya, como un ejercicio sencillo de lectura. Entonces yo las invito a que esos ruidos del trabajo, a que esos ruidos del hogar, de la familia, a que esos ruidos tal vez que tenemos con una amiga, eso que está ahí, esos ruiditos que hay ahí, los entreguemos en oración al Señor. Que nos aseguremos de que nuestra mente esté en blanco, que esté totalmente en silencio total. Qué hermoso es el silencio. Cuando uno es docente, el silencio es una de las primeras cosas que uno tiene que aprender a manejar para ser un profesor efectivo, porque uno lanza una pregunta y nadie contesta. Y uno esperando. Entonces, claro, cuando uno recién está empezando, uno se acelera y rápido y bueno, entonces va a contestarla. Sí, 23, 25, da uno mismo la respuesta. Pero con el tiempo se va aprendiendo que uno lanza la pregunta, deja que la persona procese, que recuerde, que traiga la memoria y que alguien responda. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que aprender a esperar, tenemos que calmarnos antes de entrar a la palabra de Dios para que ella cumpla ese propósito que Dios tiene ese día específico para nosotras. Él quiere obrar de una manera especial en nuestra vida, pero si entramos con todo ese ruido, todos hemos tenido algún vecino ruidoso, hemos pasado por donde hay mucho ruido. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy no me explico por qué la gente puede en una discoteca o en una fiesta bailar y hablar. No sé bailar, no tengo el ritmo, o sea, esa parte, no, el ritmo mío está como en un ojo, o sea, más oído tiene un ojo. No sé, pero nunca me he explicado eso. ¿Por qué en semejante ruido le da a la gente por hablar? Cuando uno puede ir a otro lugar, más tranquilo, tomarse un cafecito y hablar. Y eso es lo que debemos hacer con Dios, sentarnos tranquilas en un ambiente, en un espacio donde nuestra mente esté totalmente despejada. Y eso sucedía ahí, no hay ningún ruido. Está la multitud, están los discípulos, pero ni ruido de la multitud, ni ruido por parte de los discípulos. Entonces es en silencio que debemos poner nuestra mente para que la palabra pueda pues obrar en nuestras vidas. Y bueno, de lo anterior vemos que los discípulos entendían su relación con Dios por medio de Jesús. Dice, vinieron a él sus discípulos, vinieron a él. Ellos tenían un encuentro en un momento y un lugar específico. Y son ellos quienes le buscan. No dice Jesús vino a ellos, dice vinieron a él, porque ya no eran solo hijos, sino eran discípulos, estaban aprendiendo. Discípulo es uno que aprende, querían aprender, querían ser enseñados. Y así mismo debemos hacer nosotras. Vamos al Señor para ser enseñadas por Él mismo, ¿cierto? Con un propósito, vamos con ese propósito claro de poder escucharlo y pues de hacer los cambios. Conocían quién era Jesús, porque tenían una relación de carácter espiritual con Él. La relación con Jesús de los discípulos no era una relación laboral, es decir, ellos no llegaban con ese interés laboral a Él. No era una relación filial en el sentido de que no eran hermanos de sangre, eran sus discípulos. Dice Lucas 6, 12 al 13, Lucas 6, 12 y 13, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y si tú sigues leyendo ahí el pasaje, te vas a dar cuenta que los llamó a cada uno por su nombre. Es que le eran familiares, eran conocidos por él, por él mismo. Y bueno, es que él tenía un propósito especial para sus vidas y también pues en nosotras, si somos verdaderas discípulas. Había un temor en los discípulos que me sobrecoge,
Jesús no es interrumpido durante todo el discurso, Y de un poco de ese temor vamos por favor a Jeremías 5 del 22 al 25. Jeremías 5, versículos 22 al 25. Jeremías 5, del 22 al 25. Dice: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y vemos ahí que es Israel que se muestra rebelde ante Dios. Su propio pueblo se muestra rebelde ante Dios. Y muchas veces puede sucedernos así, que nos mostramos rebeldes con ese corazón así como el de Israel, ojalá no, con ese corazón falso, ¿cierto? Y si tú eres discípula, es decir, una que aprende, si eres fiel, si eres esa mujer obediente, si eres humilde, si estás ahí dispuesta, si eres enseñable, pues esto evitará que te rebeles, porque habrá en ti un claro entendimiento de quién es el que te está hablando. Habrá en ti un temor ante Dios y su palabra. Recuerda que como Ministerio de Damas ya hace algunos años tuvimos un estudio precioso sobre el temor de Dios. Bueno, que estés revisando esos apuntes, que los estés retomando, porque sin el temor de Dios, estas palabras del Sermón del Monte, los capítulos 5 al 7, se van a perder en nuestras vidas. Sin un verdadero temor, sin un verdadero entendimiento de quién es el que nos habla, pues van a ser infructuosas, ¿cierto? Recuerda que como Ministerio de Damas, nuestra razón es llegar a conocerle, conocer al Señor, para llegar a ser esas mujeres virtuosas que participan de manera activa en Colombia para Cristo. Quiere decir que cada día debemos ser más compañeras con el Señor, debemos ser mejores discípulas. Hay un verdadero temor en los discípulos y bueno, como te decía, repasa esos apuntes del temor de Dios, y si no los tienes, excelente, porque quiere decir, y si los quieres, quiere decir que Dios tiene eso en su plan para ti, que aprendas sobre el temor de Dios y puedas pasar un tiempo también en su palabra siendo enseñada acerca de esto. Ahí cerca de nuestro pasaje en Mateo, vamos al 7, 22 y 23, perdón. Mateo 7, 22 y 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y son personas, aquí vemos, son personas con un enfoque, con una religión. Y cuidado aquí para todas, cuidado con que dejemos que nuestra relación con Dios, que nuestra relación por medio de Jesucristo llegue a convertirse en un sistema de reglas, de normas o de obras. Asegurémonos de tener una verdadera relación con Él y sirvámosle como esa respuesta natural a todo lo que Él ha hecho, a todo su gran amor. Dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y no sé ustedes, pero a mí esto me llena de emoción. Vamos a pasar nuestra vida desde aquí que inicia nuestra vida eterna, hasta la eternidad, conociendo al Señor, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Hace ya unos buenos años tuve la oportunidad de conocer las cataratas del Niágara, y es la cosa más linda que he visto en toda mi vida. Para mucha gente es un montón de agua, pero para mí es una muestra tan evidente del poder y la majestad de Dios. Es demasiada agua moviéndose, y digo yo: Dios, ¿cómo hizo algo tan lindo,
que expresa tanto su poder, que expresa tanto del carácter de Él, de esa majestad que le dan a uno como ganas de reverenciar, nada más de ver la gran proeza de Dios, el haber hecho estas cataratas tan lindas. Y bueno, yo me pongo a pensar como profesora que soy, ¿cómo serán esos métodos de Dios ya en la eternidad enseñándonos? Si con la naturaleza en nuestras mentes mortales nos hace entender tantas cosas de Él tan bonitas, tan maravillosas, yo digo, ¿qué no hará Él? ¿Qué métodos usará? Además de este método de la naturaleza de Romanos 1:20 para enseñarnos más de Él. Y qué tan grande, mujeres, es nuestro Dios, que vamos a pasar la eternidad conociéndole. A mí eso me aterra, yo toda la eternidad conociendo su grandeza, y así como quedé, y más, digo yo, cuando vi esas cataratas, yo creo que voy a quedar cuando empiece a conocer de primera mano, viéndole su grandeza, solo su grandeza. Ahí voy a quedar yo con la boca abierta, creo que por toda la eternidad, viendo cómo Él me enseña. Y bueno, desde ya que estemos valorando el privilegio que tenemos de poder conocer su grandeza desde aquí. Tenemos la Biblia, ahí Él nos manifiesta su grandeza, su poder, su majestad. Bueno, aquí afortunadamente no hay persecución, aún no hay persecución, podemos leerla cuando querramos. Uno la puede abrir hasta en un bus y nadie le va a decir, no, ¿por qué abre la Biblia? Nadie lo va a regañar a uno, cada uno en su tema, ¿cierto? Entonces no hay persecución. Y qué bonito también que está en nuestro idioma. Pensaba cuánto costó tenerla en nuestro idioma. Ustedes se han puesto a pensar cuántas vidas hay detrás de que nosotros tengamos la Biblia en nuestro idioma, cuánto esfuerzo costó, cuántos obreros estuvieron ahí para que nosotros la podamos tener en nuestro idioma. Y eso me motiva a valorarla aún más, a valorarla mucho más. Bueno, regresemos aquí al pasaje en Mateo. La siguiente parte nos dice, y abriendo su boca les enseñaba, y abriendo su boca les enseñaba. Y es que escuchaban la voz audible de Dios. Hoy día, por medio de Jesucristo, hoy día no escuchamos la voz de Dios, o sea, Dios no hola, ¿cómo estás? Levántate, Marcela. No vamos a escuchar la voz audible de Dios, porque la tenemos escrita, ya está completa, está totalmente completa. Entonces Dios nos puede hablar ahí si nos acercamos de manera constante, de manera clara a la necesidad que tenemos, a la pregunta que tenemos, de manera precisa, porque Dios no se va por las ramas. Nosotros como personas, yo pienso, yo no soy muy efectiva enseñando, sí me voy por las ramas, por aquí, por allá, pero Dios no se va por las ramas, Él va al punto, a lo que es, y lo hace de manera objetiva, Mira, esta es tu situación y esto es lo que yo tengo para decirte. Ya que si nos gusta, bueno, eso ya es una cosa diferente, pero Dios es objetivo cuando nos habla en su palabra. Y los discípulos están ahí a los pies del Señor, callados, escuchando y tomándose muy en serio sus palabras. Nosotros también le podemos conocer hoy de la misma manera que le están conociendo los discípulos, y es por medio de su palabra. Vamos ahí a Hebreos 3, 7 y 8. Hebreos 3, 7 y 8. Perdóname, tomo agüita. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Y si oímos hoy su voz, no nos endurezcamos. No pensemos, es que yo ya sé esto, esto ya lo oí, esto ya lo leí, otra vez Romanos, el camino de Romanos. No nos endurezcamos, por favor. Si oímos hoy su voz, qué bueno, gracias a Dios por eso. No endurezcamos nuestro corazón, no permitamos que la dureza llegue a nuestro corazón. No nos creamos que no las sabemos todas, porque el libro de Job nos dice, por ejemplo, que no conocemos ni los bordes de él, ni un bordecito así, ni una rayita de él, de su magnificencia, de su grandeza. No conocemos nada. Si pensamos que conocemos algo, nos equivocamos. No conocemos nada. Dice Mateo 4:4, que lo tenemos aquí en pantalla. Él respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los discípulos comprendían que la palabra de Dios es la fuente inagotable de vida verdadera, de una vida plena, de una vida de gozo, de una vida con victoria y poder en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las enfermedades. Y bueno, hoy que nos estemos preguntando cómo está de verdad ese tiempo a solas con el Señor. ¿Es un buen tiempo? ¿Te acuerdas de lo que leíste esta mañana, de lo que Él te enseñó ahí en lo secreto, en el silencio? ¿Cuántas de las decisiones que has tomado en este último mes han involucrado tu obediencia a la palabra del Señor? ¿Has confiado en ella en medio de dificultad? ¿Has confiado en cada promesa a pesar de lo que veas, a pesar de lo que sientas? ¿Estás ahí, le estás escuchando expectante como los discípulos a ver qué nos va a enseñar? Y bueno, si eres maestra de discipulado, ojalá que estés enseñando a tus alumnas a depender de la palabra de Dios, que la dependencia de ellas sea de verdad de Dios y su palabra y no de ti, porque tú te vas a equivocar. Somos humanos, nos vamos a equivocar, pero la palabra de Dios es infalible, es exacta, es perfecta, cumple todos los propósitos para los cuales Dios la ha diseñado. El Salmo 48:14, por favor, vamos al Salmo 48:14. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. La relación de los discípulos estaba mediada, la relación de ellos con el Dios eterno estaba mediada por Jesucristo, por Jesús. Y no solo como maestro, sino como Dios, como Señor. No es nadie diferente ni nada más lo que está ahí en el centro de esa relación de ellos y el Señor. Solo está ahí, solo está Jesucristo. De allí el interés que tienen los discípulos en cada palabra que Él está a punto de decirles. ¿Por qué? Porque entienden que Él es el que les ha traído paz, Él es el que les ha dado esperanza, Él es el que les ha dado propósitos. Y bueno, ojalá que entendamos que nadie puede hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Que esto nos lleve a concluir que si Jesús no es el centro de nuestras vidas, entonces nuestra relación con Dios es o inexistente o es una relación muy superficial. Y yo te pregunto hoy si de verdad la Biblia es la norma de tu vida. Si cada decisión, como nos decía hace poco el pastor, aún un dulce, no me compro un dulce sin consultar la palabra de Dios. Si de verdad ella es la norma de vida, yo soy la palabra, mi norma de vida, pero en verdad, de verdad, que no vayas a mercar sin consultar con Dios, que las decisiones pequeñas y en las pequeñas cosas es donde Dios más tiene para enseñarnos, más tiene para mostrarnos su poder, porque de lo pequeño vamos a lo más grande. Ojalá que de verdad ella sea la norma de tu vida y que todos tus pensamientos estén así totalmente saturados de Él, porque Él es digno de recibir nuestro agradecimiento, toda nuestra admiración, todo nuestro afecto, pues después de todo fue Él el que saldó nuestra deuda. ¿Y qué deuda teníamos? Una deuda impagable, A donde se dirijan nuestros pensamientos y a donde se dirijan nuestros ojos como los ojos de los discípulos, allí debe estar Jesús. Finalizando el 2021 tuve la necesidad de hacerme una cirugía y la analgesia y yo nunca hemos sido muy buenas amigas y pues se necesitaba una anestesia total, entonces bueno, confiar en Dios, orar, confiar, listo, la cirugía, oramos mucho y bueno, mi hijo me pregunta, mami, ¿y si la cirugía no sale como tú piensas que va a salir? Le digo, entonces va a salir muy bien, porque ese es el plan de Dios para mi vida. Mami, si te quedas en la mesa, entonces va a salir como dice una de mis sobrinas, hijito, 10 de 10, porque voy a estar con el Señor. Y ese día, pues bueno, llegué allí, Carlos me llevó ya en la mesa,
me dice el anestesiólogo, bueno, ya ahorita te vas a dormir, bla, bla, bla. Y dije, bueno, Señor, ahí cerré mis ojos y le dije, Señor, por si cualquier cosa, nos vemos en un ratico. Nos vemos en un ratico. Y es que así quiero que sea siempre mi vida. Quiero que mi primer pensamiento del día sea Él. Y quiero que el último suspiro, mientras yo esté en este mundo, el último sea para Él, sea para Él. Que todo, que absolutamente donde yo mire, que donde me mire, que donde me vea, que todas las circunstancias, Él siempre esté presente allí. Un momento de anécdotas. También tuvimos una tía muy querida, falleció de Alzheimer. Y bueno, tenía una hija y una nuera. Y lo triste fue que solo se acordaba de la nuera. Y cuando la hija estaba con él, la hija la cuidaba todo el día. Y cuando la hija iba a visitarla, ella siempre le decía, Nonis, ¿quién es esa señora? Qué triste para mi prima saber que su propia mamá no la recordaba. Duro. Yo me pongo a pensar, si mamá no se acordara de mí sería terrible. Yo soy la primera de las mujeres y mi mamá fue mi primera amiga, mi primera compañera de juegos, la persona que me enseñó la pasión por las plantas, por la cocina, la persona que hizo mucho de lo que hoy soy. Sería terrible que ella no se acordara de mí. Y digo, cuán terrible debe ser para Dios. La ingratitud como hijos, que no nos acordemos de Él, que pase el día y nos pase derecho. Y el Señor, ay sí, el Señor. Que corramos únicamente a Él y que lo traigamos a nuestro pensamiento, a nuestra mente cuando estamos solo en dificultades. No, Él quiere estar presente siempre en nuestros pensamientos, siempre ahí. La relación de los discípulos y el Señor en este pasaje me deja ver dos cosas muy lindas. Me deja ver la sumisión de ellos hacia Él por entender quién les habla. Y la dependencia también de ellos hacia Él. Necesitaban sus palabras, estaban calladitos y atentos, escuchándole, mirándole. Y es que cuando miramos en cualquier dirección, Él debe estar presente. Los pasajes van a aparecer ahí en las citas van a aparecer, el pasaje no, la cita va a aparecer, entonces para que no se me pierdan. Y yo se las voy a leer. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando yo miro hacia atrás, cuando miro hacia mi vida, digo, Jesús es mi creador, Él estuvo ahí en el momento de mi creación. Y esto disipó todas mis dudas. Cuando yo entendí esto por tener esa relación personal con Dios, cuando entendí que Él había sido mi creador, que había estado ahí, eso disipó todas mis dudas. Eso borró muchas de las cosas. Yo les pido que piensen en todos los estereotipos de belleza que tenemos como seres humanos, el 90-60-90, las pieles de porcelana, las estaturas, lo espigado. Les pido que piensen en eso. Y les pido que me miren. Y les pido que me miren bien. Porque yo soy una mujer perfecta, creada por un Dios perfecto, completa en Cristo Jesús. Yo fui creada para Él. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y eso me da toda la seguridad de no terminar poniéndome nada en un quirófano e irme antes del tiempo que Dios tenía predestinado. Porque son esas actitudes y son esos estereotipos que dejamos que gobiernen nuestra mente y que se metan como cucarachas en nuestra cabeza, los que nos separan de Dios. Y son esos estereotipos los que conducen a mujeres a pensar que no está bien y que no van a ser felices y que no van a ser plenas si son mujeres. Y son esos estereotipos los que conducen a un hombre creado a la imagen del Dios Todopoderoso a pensar que no va a ser feliz como hombre. Sutil, con que Dios nos ha dicho, ay, unos 50, no, pero si se necesita que tengas unos 60 por lo menos, bajita, con esa cara llena de manchas. No, así nos hizo Dios y no es para que nos conformemos, es para que miremos Colosenses 1:16 y entendamos que todo fue creado por medio de Él y para Él.
que somos mujeres ideadas, soñadas, planeadas y diseñadas por las manos de un Dios eterno y todopoderoso en el vientre de nuestras madres. Y que eso nos dé la tranquilidad, la aceptación, que cuando nos miremos al espejo veamos el profundo y eterno amor de Dios y no los estereotipos y no lo que el mundo quiere decir en contra de Dios y su plan perfecto para nuestra vida. Entonces, cuando miremos hacia atrás, lo vamos a ver siempre como nuestro Creador y eso nos va a dar mucha seguridad. Cuando miremos al presente, ¿qué de nuestro presente? Juan 3:16, que lo conocemos muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si miro a mi presente, Él es mi Salvador en el aquí y en el ahora. Y eso nos da una gran responsabilidad y nos debe mover a tener un estilo de vida diferente, a compartir de otros, a compartir de Cristo a otros. Y pienso que mucha de mi familia, gracias a Dios, ha llegado, pero pienso en que faltan. Ustedes solo conocen a mis 2 hermanas en su gran mayoría, pero yo tengo 3 hermanos varones. Creo que nunca los han visto acá, ¿verdad? Y es porque no han llegado a Cristo. Y bueno, eso me da, si Él es mi Salvador hoy, eso me da el aliento para seguir viviendo y para seguirles insistiendo, para seguir orando, para no desmayar, porque Él es mi Salvador. Y si me salvó a mí, puede hacer lo mismo con mi hermano, puede hacer lo mismo con cualquiera de ellos, a pesar de. Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si yo miro hacia el futuro, Jesucristo es mi juez, pero no es cualquier juez, es un juez justo. Y esto me da un mejor entendimiento en cuanto a mi servicio. Mi servicio es especial. En el día en que yo sirvo, como el día de hoy, es porque Dios por su pura misericordia levanta mi cabeza y dice: hoy quiero que me sirvas, hoy quiero que me sirvas. Entonces es especial y lo entiendo como un privilegio. Y bueno, me paso el cepillo como con más eficiencia. Procuro que cada cosa que haya, mejor dicho, desde el cepillado de dientes hasta la uña del pie, todo vaya, porque es un momento muy especial. Es el momento en que yo me acerco al Rey del universo para abrir su palabra, para enseñar las cosas que Él ya me ha enseñado. Es un momento muy especial. O cuando vamos a la sala cuna, y es un momento muy especial, porque no se trata del hall de la fama. Ay, en este servicio sí, porque aquí me van a ver. No, se trata de servir al Rey, al único, al verdadero, a nuestro Dios. Entonces eso nos debe dar un entendimiento en cuanto a la calidad del servicio, en cuanto a la puntualidad en el servicio, en cuanto a la misma motivación del servicio. Es que no soy yo, no se trata de mí, se trata de Dios. Entonces el objeto cambia y eso me ayuda a hacer las cosas de una mejor manera y puedo esperar de Él oro, plata o bronce y no madera, heno u hojarasca, ¿cierto? Eso me da otro entendimiento. Filipenses 2:9 y 10. Dice Filipenses 2:9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Si miro hacia arriba, como miraron los discípulos, entiendo que Él es mi Señor y entiendo que no me mando sola. Hace muchos años, siendo adolescente, desafié la autoridad de mi papá y no me fue nada bien, y no porque él fuera un hombre castigador o violento, sino porque él no me habló 2 meses eternos para mí. Entre los árboles que había al frente de la casa y yo, no hubo ninguna diferencia. Fueron 2 meses y eso me enseñó su autoridad y nunca más la desafié. Nunca más. No necesito de nada más sino de callar. Y qué triste que como hijas de Dios muchas veces desafiamos su autoridad. La desafiamos y no nos importa, nos mandamos solas. No hay un verdadero amor por su palabra, no hay un temor, no vivimos en su gracia. Entonces nos mandamos solas, hacemos las cosas como queremos. Es que esa es mi manera y es así, yo sí sé.
No, no nos olvidemos que Él es el Señor y que la relación con Él es una relación de autoridad. Y es una relación de autoridad para nuestro bien, para nuestro cuidado y para nuestra protección. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando yo miro aquí abajo, a este mundo, a las circunstancias, Él es mi sustentador. Y no tengo que decirles, llevamos un tiempo sin un empleo formal con mi esposo y Él ha sido mi suficiencia. Al día de hoy no me ha faltado absolutamente nada en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Me ha dado tanto de su palabra y me ha dado tanto de Él en todo este tiempo, como me ha dado tanto de lo físico que he necesitado. Entonces no me preocupo. Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois mis hermanos. Si yo miro hacia mi derecha, Jesucristo es mi maestro. Y deseo entonces escucharle, y deseo entonces conocerle y atender a sus palabras y dejarme enseñar con un corazón humilde. Le pido a Él ese corazón humilde y que Él me enseñe. Ahora si miro hacia mi izquierda, Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces si miro hacia mi izquierda, Él es mi abogado. ¿Y quién le ha ganado un caso a Él? Nadie, ¿cierto? Eso me da tranquilidad, me da paz, porque sé que aunque fallo, puedo arreglar las cosas y puedo seguir adelante en mi carrera. Puedo seguirla en cero, nuevo. Le di el reset y arranqué de nuevo mi carrera. Eso me da mucha tranquilidad, me da confianza, porque Él es el que me justifica. Yo no tengo que justificarme. Y si miro ya no hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados, sino si miro dentro de mí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si miro hacia el interior, Él es mi vida. Todo lo que viva lo puedo vivir en su fe. Todo lo que viva lo puedo vivir por gracia. Lo puedo vivir en su poder. Entonces mi vida va a ser una vida de victoria. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Mi vida va a ser una vida de victoria. Entonces, hacia donde yo miro, gano porque tengo una relación personal con Él, porque tengo esa relación cercana con Él, porque soy su discípula. Concluyendo, Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Concluyendo, nuestro enfoque debe ser eterno, donde nuestras prioridades sean la palabra de Dios y las almas de los hombres. No hay más, señoras, no es más, hasta ahí. Palabra de Dios y las almas de los hombres. Dos cositas. Dios nos conoce, sabe con qué alcanzamos, sabe con qué podemos. Dice también, acerquémonos cada día al Señor para ser enseñadas, guiadas y desafiadas por medio de su palabra. Comprendamos que Él es Dios y escuchémosle en silencio. Y en cuanto a la reflexión, dos preguntas generales que Dios tiene para nosotros. ¿Desmayas en oración en testificar a aquellos que aún no tienen una relación personal con Dios por medio de Jesucristo? ¿Es tu anhelo diario conocer más y mejor al Señor por medio de su palabra? ¿Qué hace que esto sea evidente en tu vida o qué lo estorba? Y bueno, hablamos hoy de cómo tener una relación personal con Dios. Aquí en este salón a mi mano izquierda en un momento van a estar Luz
y Lorena. Entonces, para que por favor no te vayas si estás aquí con nosotras y quieres tener esa relación personal con Dios por medio de Jesucristo, ellas te la van a mostrar cómo tenerla usando sus Biblias, 10 minutos. Y si estás de pronto viéndonos en casa, si tienes esa oportunidad, pues bueno, te pido que vayas a la página y le des clic donde dice recibe el amor de Dios. Si tú le das clic ahí, también habrá un video que te guiará de manera sencilla para que sepas cómo tener esa relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar, ¿sí? Y enseguida ya viene nuestra actividad del día de hoy. Señor Santo, Padre precioso, perfecto, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, por todo aquello, Señor, que en esta mañana nos enseñaste como discípulas. Yo la primera, Señor, te pido que hagas que sea todo, absolutamente todo, una realidad en nuestras vidas, que nos des esos corazones enseñables y el privilegio de aplicar lo que nos has enseñado. Gracias por la relación también que un día pudimos establecer contigo por medio de Jesucristo. Gracias por Jesucristo, quien hasta el día de hoy no nos pierde de vista y quiere enseñarnos. Y gracias por Jesucristo, por quien toda la humanidad puede hasta el día de hoy tener acceso a ti, Señor. Gracias por tu palabra, por su efectividad y su eternidad, Señor. Por favor, quédate con nosotros en la actividad que viene y también aún llévanos con bien de regreso a nuestras casas, a nuestros trabajos, al destino en el que sea tu plan que nosotros vayamos. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén. Muy bien, quiero invitarlas en este momento, busquemos en nuestras Biblias Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, el pasaje que vamos a leer, que les voy a pedir ahí que me sigan, es un pasaje que nos describe la iglesia primitiva, la primera iglesia que se formó en la ciudad de Jerusalén. Y a medida que vayamos leyendo este pasaje, lo que nosotros vamos a aprender es de algunos aspectos que nos dejan ver cuál es el propósito de la iglesia. Obviamente cada uno de estos aspectos son importantes y son fundamentales para el cumplimiento de la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ha dado como iglesia. Nosotros como iglesia pues queremos imitar este modelo, queremos ser hallados fieles delante del Señor, porque sabemos que a través de esto es que nosotros vamos a darle la gloria a través de llevarle mucho fruto. Estos aspectos que vamos a leer acá es lo que se conoce como la rueda ministerial. Sé que para algunas es algo que en algún momento hemos oído, que tenemos idea, para otras tal vez es la primera vez que lo escuchamos, pero precisamente eso es lo que queremos presentarles en este momento. Entonces les voy a pedir el favor de que ahí me sigan en sus Biblias. En Hechos 42 vamos a comenzar en el versículo 40, Hechos 2, versículo 40. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los tres aspectos fundamentales de la rueda ministerial. El evangelismo tiene que ver
con llevar el mensaje de salvación a otras personas, es poderles compartir del amor de Dios y de cómo Él quiere restablecer esa relación perdida con el ser humano. El evangelismo implica y pues nos anima a que tengamos un testimonio de vida ejemplar, un testimonio que manifieste al Señor, para que sobre ese testimonio de vida podamos llegar a compartir el mensaje de salvación. La idea es que el evangelismo llegue a convertirse parte de nuestro día, cada día, o sea, nuestro estilo de vida. El evangelismo no es algo solo para algunos, sino que realmente nosotras que hemos recibido al Señor Jesucristo, pues tenemos algo que contar. Y Dios nos pone como mensajeras de esas buenas nuevas de salvación. El discipulado es el corazón del ministerio, ¿no es cierto? Y el discipulado tiene que ver con formar discípulos del Señor Jesucristo. Creo que aún cuando escuchaba a Luz Marina esta mañana, cada uno de estos aspectos, Dios nos hablaba de ellos en la enseñanza. ¿A través de qué? A través de darles la palabra de Dios, dar la instrucción de la Biblia, para que cada creyente se apropie de esos principios, de esas verdades, los haga parte de su vida diaria y entonces crezca. ¿Qué quiere decir crecer? Que cada vez nos parezcamos más a Jesús, menos a nosotras, hasta que lleguemos a no simplemente ser mejores mujeres, mejores esposas, mejores mamás, sino crecer para convertirnos en esas obreras útiles y disponibles para el avance del reino. Ser esa fábrica de obreros, o sea, ser entrenadas para que lo que un día yo recibí en su momento y según la guía de Dios, yo también lo pueda estar transmitiendo y formando en otros. Y el tercer aspecto son las misiones. Las misiones son nuestra razón de ser como iglesia. ¿Y por qué es así? Porque las razones son el corazón de Dios. Es lo que movió al Señor Jesucristo a entregar a su único Hijo en la cruz, para que cada persona sobre esta tierra pueda reconciliarse con Él, tener el perdón de sus pecados y disfrutar, como lo veíamos hoy, de esa vida eterna. Las misiones tienen que ver con fructificar, con multiplicar y con llenar la tierra de hombres y mujeres que alaben al Señor. En Bogotá, en cada una de las 22 localidades, en nuestro país y como nos decía Luz Marina, en cada pueblo, en cada etnia, en cada nación del mundo. Estos tres aspectos tienen dos ejes que hacen que se puedan llevar a cabo, o sea, es a través de lo cual esto funciona. Esos dos ejes son la alabanza y el compañerismo. La alabanza básicamente tiene que ver con esa disposición de nuestro corazón de reconocer a Dios por quien es y por lo que hace en nuestras vidas. Obviamente le alabamos cuando le cantamos, también le alabamos cuando exaltamos o reconocemos sus atributos. Y la idea es que la alabanza permee o esté impregnada en cada una de las cosas que nosotros hacemos como iglesia. Y el compañerismo es la forma a través de la cual nosotros recibimos y damos ese amor fileos que fue puesto por Dios en nuestro corazón. Ese amor fileos es ese amor de amigos, ¿no es cierto? Es cuando nosotros tal vez a través de orar, a través de servir, a través de poner nuestros dones al servicio del Señor, de nuestras ofrendas, estamos compartiendo la obra que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas con otras personas. Luz Marina también nos habló esta mañana de nuestra visión como ministerio y creo que después de haber escuchado esto entendemos que esto no fue una frase bonita que Rocío dijo, venga yo escribo a ver qué sale acá. Esta visión como damas enmarca dentro de esta rueda ministerial. Todo lo que hacemos acá en el Ministerio de Damas, ¿no es cierto? Nuestras enseñanzas, nuestro tiempo de oración como grupo, como lo hicimos esta mañana, cuando entre semana estamos entrando a la página a orar por estos encargos, cada testimonio, esas sorpresas que escuchamos, ¿no es cierto?, durante la pandemia, cuando podemos alabar a Dios, cada cosa, pues
encaja dentro de esta rueda ministerial, ¿no es cierto? No queremos hacer cosas como venga a ver para que nos entretengamos un ratico y pasemos rico. Por eso nuestra visión dice conocer al Señor, para que seamos mujeres virtuosas que vivimos para darle la gloria a Dios, siendo parte activa de Colombia para Cristo. ¿A través de qué? A través del evangelismo, del discipulado y de las misiones. Durante todo el semestre nosotros vamos a tener algunas actividades especiales enfocadas a cada uno de estos aspectos. El propósito de estas actividades es precisamente sensibilizarnos y animarnos a que nos involucremos en estas áreas si aún no lo estamos haciendo, y aún a que si lo estamos haciendo seamos desafiadas a crecer cada vez más. El día de hoy nos corresponde específicamente el evangelismo. Entonces les voy a pedir el favor de que tengamos nuestro corazón, como decía Luzma, no pensando en el almuerzo de ahorita o en la vuelta que tenemos que hacer, sino que de verdad Dios toque nuestro corazón frente al evangelismo y nos sensibilice. Entonces pongamos atención a las pantallas y recibamos lo que Dios tiene para nosotras hoy. Parte de la humanidad a lo largo de muchos años de historia. Luchamos por poder, riquezas, por derechos o por libertad. Parece que siempre hay algo por qué luchar. Todas las guerras tienen algo en común y es el desarrollo de una estrategia. Las grandes victorias nacen del planteamiento de la estrategia a través de la cual se va a derrotar al oponente. A través de la historia han existido grandes ejércitos que han peleado muchas batallas. Estos ejércitos se han caracterizado por tener soldados bien entrenados, hombres y mujeres valientes y disciplinados que están dispuestos a morir por su causa si es necesario. Un soldado es un individuo que se ha enlistado voluntariamente para el cumplimiento de un servicio militar en las Fuerzas Armadas de un país soberano, recibiendo entrenamiento y el equipo necesario para defender su país y sus intereses. Son entrenados para enfrentar toda clase de terrenos, como selva, desiertos, ríos, mares y montañas. Su adiestramiento incluye además aprender a comer lo que tengan a la mano, armar carpas o algún lugar donde refugiarse, distinguir animales venenosos para protegerse de los mismos. Deben tener un grado de resistencia muy alto, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, ya que de esto dependerá el éxito de la misión. Rendirse nunca es una opción si quieren lograr el objetivo. Un buen soldado es aquel que no se limita a hacer lo mínimo por su comandante, sino que más bien le sirve con todo lo que es y lo que tiene. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos enlistamos en su ejército. Nuestra misión, como miembros de este ejército, es librar a los que son llevados a la muerte, salvar a los que están en peligro de muerte. Somos portadoras del único mensaje que puede librar un alma de la potestad de las tinieblas y trasladarla al reino de Dios. Aunque ninguna batalla debe ser subestimada, la batalla en la que estamos involucradas es una batalla espiritual, para que algunas almas escapen del lazo del diablo en que están cautivas a voluntad de él. El Señor Jesucristo nos ha hecho embajadoras en su nombre. Estamos puestas para llevar el mensaje de salvación a toda persona. Somos responsables de compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos que el Señor pone en nuestro camino. El tiempo apremia. Nuestro Señor regresa pronto. Estamos en el tiempo en que la gracia de Dios por medio de Jesucristo está disponible para toda persona. Nuestro general nos ha provisto las armas perfectas para pelear esta batalla. Debemos ser responsables para prepararnos cada día, porque esta lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Señor nos anima a no rendirnos, sino a estar dispuestas a combatir por las almas afligidas, sedientas, en amargura o desolación, y para esto debemos estar siempre preparadas para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotras. En primer lugar, debemos prepararnos a nivel personal, para lo que se hace necesario entender la importancia de mantenernos limpias delante del Señor cada día.
si realmente queremos ser instrumentos útiles para su honra y gloria. Tenemos que confesar cualquier pensamiento, acción, intención, palabra o actitud que impida que seamos canales del amor y la gracia de Dios, creyendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es santo, es puro, es perfecto. Él nunca usará un vaso sucio para llevar su salvación a otros. Por otro lado, necesitamos reconocer que si queremos llevar fruto de almas a nuestro Padre, debemos permanecer en Jesús, porque separadas de Él, nada podemos hacer. Permanecemos en Jesús porque entendemos que solo en su poder podremos regar la buena semilla de salvación y ser fuentes que llevan el agua de vida a aquellos que la necesitan. Permanecer en Jesús implica estar a sus pies cada día, pasando tiempo en su palabra, para que nuestro corazón palpite por las almas de los hombres, para que sintamos compasión por aquellos que no tienen esperanza, para que nos enfoquemos y vivamos por lo eterno. Si realmente permanecemos en Jesús, su palabra no volverá vacía, sino que obrará en nuestro corazón para que hagamos todo lo que Dios quiere y prosperemos en la tarea que nos ha sido encomendada. Si nos mantenemos limpias y permanecemos en el Señor, entonces andaremos llenas del Espíritu Santo, lo que causará que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Además, que no dejemos de decir lo que hemos visto y oído, y que con denuedo digamos que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. La oración es un recurso invaluable que tenemos a nuestra disposición. Es un arma poderosa que cobra especial sentido al momento de enfrentar la batalla por las almas de quienes nos rodean. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El poder de la oración está en quien la escucha. Por eso es que nuestras oraciones sí hacen la diferencia. La oración no es simplemente pedir, es ponernos en las manos de Dios, a su disposición. Oremos por sensibilidad. Hechos 5:42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pidamos a Dios que cada día haya un fuego y anhelo en nuestro corazón por hablar a otros del amor de Dios y la salvación en su Hijo Jesucristo. Pidámosle que nunca nos cansemos de regar la semilla cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, que no desmayemos en predicar a Cristo. Oremos por disposición. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Pidamos al Señor que estemos siempre atentas y con el radar prendido para aprovechar aquellas oportunidades, encuentros y citas que Dios permita en las que podamos compartir a otros el Evangelio. Pidamos que no temamos, sino que hablemos y no nos callemos. Oremos por denuedo. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pidamos a nuestro Padre que nos permita hablar con franqueza y con claridad, que confiadas en el poder del Espíritu Santo hablemos con valor y con confianza el mensaje de salvación. Oremos por hablar la verdad. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús.
Pidamos al autor de la salvación que no nos desviemos del único y verdadero Evangelio, que al momento de hablar digamos que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pidámosle que creamos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y entonces no nos apartemos de la verdad. Colombia para Cristo requiere mujeres valientes que están dispuestas a ir a la batalla para que algunos sean salvos. Te animamos a participar y batallar por las almas de aquellas personas que te rodean y están en tu campo de influencia. Recuerda que tu preparación personal es fundamental para que Dios pueda disponer de tu vida, y aprovecha el arma poderosa de la oración para que sea el Señor yendo delante de ti y dándote mucho fruto. Bueno, tan bonito Dios, ¿no? Yo creo que, bueno, este video de alguna manera es la forma visual y auditiva de lo que Dios nos hablaba esta mañana. Esto queda en nuestro canal, en la página, si ustedes entran lo pueden volver a ver. De verdad, estemos llevando delante de Dios cada una de estas oraciones y llevándole mucho fruto a Dios. Una vez más quiero recordarle a alguna dama que esté entre nosotros, aquí están Lucelia y Lorena con su Biblia, para mostrarles cómo pueden tener esa relación personal con Jesús. A las demás, gracias por estar acá. Esperamos que haya sido de mucha bendición en sus vidas. Dios las guarde y las lleve con bien. Nos vemos el jueves.